que sustancialmente no lo han compartido, valga la redundancia. Ahora bien, un aspecto que sigue llamando la atención, y esto lo digo también a título muy, muy personal, es el grado de participación, intervención o no que pudieran haber llegado a tener los padres de este adolescente, ahora imputado por el crimen, por el asesinato de María Fernanda Benítez. ¿Qué pasó en esos días? Pablo Lemir daba un dato muy, muy importante el día de ayer, que aparentemente el fallecimiento, el asesinato, el feminicidio de María Fernanda ya se habría dado el martes mismo, el martes 27 mismo. Y es más, hay una alta probabilidad y posibilidad de que el cuerpo haya permanecido en la residencia, en la vivienda de la familia Silva Villar durante los días siguientes, miércoles, jueves, viernes, hasta un momento específico en el que sacan el cuerpo de ese lugar y lo depositan en el inmueble baldío, en el terreno baldío, frente al domicilio de esta familia. Terreno baldío que aparentemente sería propiedad también de esta familia. ¿Qué pasó en todos esos días? Y ahí va un detalle que decía el subcomisario responsable de llevar las investigaciones también. Desconectaron el sistema de DVR, el circuito cerrado de seguridad de la residencia, del domicilio de esta familia. Desconectaron y volvieron a conectar. De manera tal a no dejar evidencia de algún movimiento o trabajo que se estaba realizando en ese lapso de tiempo. Y lo habría sido así en varias ocasiones, en varios momentos. Por ello que, de acuerdo a lo que expresaba subcomisario, no se tienen registros y videos comprometedores, por decirlo así, que te muestren y que te revelen qué estaba haciendo el adolescente, qué estaba haciendo la mamá, el papá o algún otro integrante de la familia en esas horas y días posteriores o anteriores al crimen. Y voy a una cuestión muy, muy sensible tal vez, pero que yo digo raya la inteligencia de la gente. Pablo Lemir revela que el cuerpo probablemente, o el crimen probablemente ya se produjo el día martes. Y es cierto, papá, mamá trabajaban esos días, cumplieron normalmente con su rutina de trabajo, es lo que establecían. Ahora lanzo también un dato a Fermín Segovia, a la doctora Gloria Rojas, a la fiscal Gladys Torales de Ovelar, que averigüen y que indaguen sobre esos días de trabajo de esos dos adultos, de esos dos padres. Datos específicos a los que llegamos nos dicen de que en uno de esos días de la semana la señora se ausentó de su lugar de trabajo, que es una escuela aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, la escuela del futuro, la escuela Capitán Roa. Ahí es donde enseña esta madre. Y según datos que nos hicieron llegar, en uno de esos días de la semana ella pidió permiso. Y pidió permiso sobre pretexto, entre comillas, de que debía someterse a un examen médico, a un chequeo médico. Y todo eso debe corroborarse. ¿Cómo es que medios de comunicación y ciudadanía en gran medida, en gran número,
tiene acceso a estos datos que les estoy compartiendo, que pueden llamarle chisme, que pueden llamarle de alguna manera también versiones extraoficiales, pero son informaciones importantes que los investigadores deben tener en cuenta. ¿Cómo es que a nosotros nos llegan ese tipo de datos y a ustedes no? Porque del mismo modo como terminó desvirtuándose el hilo investigativo en estas últimas horas, tanto ayer lunes como el domingo y desde el día sábado cuando se encontró el cuerpo de María Fernanda, en aquellos momentos incipientes de la causa se decía, en abril, hace un mes ya se practicó o se intentó el primer aborto. Eso ya se mencionaba. No trascendía mediáticamente por una cuestión de reserva de investigación. Pero esos datos llegaban hasta las redacciones periodísticas, llegaban hasta Oviedo Press. Después del día sábado, después del hallazgo. Y que se fueron desencadenando y se fueron confirmando uno por uno. Y ahora digo nada más también, averigüen los datos. Ayer hablábamos con Jorge Torales, el director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Y digo nada más también, esos padres estuvieron trabajando 24 horas el día martes, miércoles, jueves, viernes, sin llegar o regresar a sus casas. ¿Por qué llamativamente se desconecta el sistema de DVR? Y hasta parece estúpido que diga que ya haya sido de manera llamativa. Obviamente, queriéndose borrar evidencias. Pero lo desconectó el chico. ¿Y quién estaba con él en ese momento? Fue en el horario única y exclusivamente de trabajo de sus papás que él actuó absolutamente para hacer todo esto. Los papás estuvieron 24 horas fuera de la casa. En algún momento, si regresaron, no advirtieron de algo que estaba pasando en el lugar, de comportamientos extraños, de una rutina distinta de su hijo en esos días. Porque ofende a la inteligencia tratar de plantear y decir de que no se encuentra algún elemento que pueda comprometer a los padres, o al papá o a la mamá. Y voy a algo más, hasta absurdo. ¿Creen ustedes que la planificación para el ocultamiento de un cuerpo, de un cadáver que aparentemente estuvo depositado en el lugar por espacio de 1 o 2 días, creen ustedes que un pedido de ayuda, de ocultamiento, de desaparición de un cuerpo lo haya hecho el chico vía telemática con su papá, vía telemática con su mamá? ¿Creen ustedes que se querría dejar registro de ello? En un hipotético caso de, che, papá, acá yo tengo esto, ayúdame, papá. ¿Creen ustedes que dejarían mensajes de texto de eso? Mensajes de WhatsApp de eso, una llamada telefónica que se pueda rastrear o grabar o desgrabar. Y digo nada más en una tétrica película que pueda llegar a pasar. Esas cosas se hablan de cara, frente a frente. Papá, ayúdame, mamá, ayúdame. Acá tengo este problema. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y lo primero que un adulto puede decir y sugerir es desconectar el DVR de mi hijo, desconectar el circuito cerrado. Que no nos vean, que no dejemos evidencia. Raya y ofende la inteligencia de mucha gente tratar de decir, y puedo estar absolutamente equivocado, y discúlpenme, perdónenme si estoy siendo prejuicioso y si estoy conduciendo una hipótesis hacia ese lado, que se puede llegar a refutar o no. Pero digo nada más, ¿cómo es que en esos días
posteriores al crimen y con un cuerpo aparentemente dentro de esa vivienda, los padres no hayan advertido absolutamente nada. Y si se tuviesen que maquinar labores de desaparición de un cuerpo, el chico lo hizo a plena luz del día, pregunto. El adolescente lo hizo a plena luz del día cuando mamá estaba enseñando en la escuela, cuando papá estaba cumpliendo sus trabajos en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Para que, pobrecito papá, mamá no me vean. Es absurdo pensar en tamaña ingenuidad. Y si fuese el caso de que el ocultamiento se tenga que hacer a la sombra de la noche, al amparo de la oscuridad, en ese momento papá y mamá ya estaban en casa. Digo yo. O estaban tan profundamente dormidos, dopados, sedados, que no se dieron cuenta de que su hijo estaba haciendo tareas de ocultamiento de un cadáver, de que se estaba armando una rampa en el terreno baldío de enfrente para poder alzar un vehículo y con el cual llevar a depositar el cuerpo ahí en el baldío. No sintieron, no advirtieron, no vieron, no escucharon. O si lo hizo con terceras personas, con amigos, con extraños, con con la participación de otra gente. ¿No les llamó la atención? ¿Qué hace este fulano acá en casa? Ya es tarde, mi hijo, anda a dormir, ya son las 11, las 12, la 1, las 2 de la mañana, anda a dormir, hijo, mañana tenés colegio. Ya puede ahí de madrugada. ¿No advirtieron eso los padres del adolescente? Pregunto. Y lanzo así como pregunta a la agente fiscal del caso que originalmente estaba llevando la fiscal Gladys Torales de Ovelar. Esa hipótesis fáctica no ronda la cabeza de ustedes, de Gloria Rojas, de Fermín Segovia en este momento. Porque me es absolutamente inentendible cómo no se puede teorizar esto que estoy exteriorizando. O esta familia es absolutamente... No puedo entender o admitir cómo suponer que algo estaba pasando en esa casa y los padres no lo advirtieron. Y es más, allí hubo un nivel y un despliegue de trabajo de ocultamiento del cuerpo de Fernanda, pero tremendo, inmenso. Les contaba yo ayer, el domingo estuve en el lugar del hecho a la tarde. Y en un terreno baldío contiguo al otro lado de la cuadra, se limpió totalmente ese baldío. Ramas que se cortaron. Y esas mismas ramas son, desde mi perspectiva, pudieron haber sido las ramas que se llevaron para depositar encima del cuerpo de Fernanda para allí prenderle fuego. ¿Quién contrató al cortador, al podador? ¿Quién pagó? Todo eso hizo el chico. Y papá, mamá no sabían absolutamente nada. Ofende a la inteligencia de la gente cómo se está manejando el caso en torno a dos principales protagonistas que se pueden ver envueltos en esta situación y que, repito también, les ampara absolutamente el derecho de presunción de inocencia. Les ampara totalmente, absolutamente, pero son preguntas que deben ser respondidas. Se apagó el DVR, se apagó el sistema de circuito cerrado de seguridad. ¿Qué oculta ese sistema de circuito cerrado de seguridad apagado?
a algún amigo que se pueda ayudarle, a esta amiga Micaela Chiara con quien estaba mensajeando. Ella fue a ayudarle para trasladar el cuerpo hasta el terreno baldío. Fueron otros amigos, fueron terceros ajenos totalmente a la familia, o fue la propia familia. Son preguntas que no quiero yo terminar diciendo de que son preguntas que acabarán sin respuesta, que nunca vamos a tener esa respuesta. Es irritante, ofende a la inteligencia de la gente. Y perdónenme, pero la presunción de la inocencia ampara totalmente a los padres. Repito, admito, reconozco, es una consagración y una garantía constitucional. Pero así no, así en definitiva